Hola a todos. Como continuación al tema que estábamos viendo en la clase pasada, en la cual estuvimos viendo la gramática del verbo to be para realizar oraciones afirmativas, negativas, con sus debidas contracciones y que no pudimos por la cuestión del tiempo principalmente, concluir con este tema y que solamente vimos cómo se formula una oración de manera afirmativa con el verbo to be. Bueno, vamos a ver qué son las contracciones y cómo se pueden formular también de manera negativa oraciones con el verbo to be. Bien, esto va a ser algo muy rápido, pero espero que me dé a entender para que quede en su mejor comprensión y puedan realizar las actividades que les voy a dejar más adelante. Bien, vamos a empezar con un pequeño significado que realicé, en las cuales nos dicen que las contracciones son aquellos acortamientos, o como también su palabra lo indica, aquellas contracciones a las palabras o a ciertas partes en el texto que se unen para formar una palabra con el mismo significado. También puso otro significado u otro concepto que nos dice, son aquellas uniones en la gramática donde ciertos vocablos o partes en la oración se contraen para formar una palabra que no cambia su significado, pero sí cambia su pronunciación y su escritura. Eso es muy importante. Esto yo quisiera que lo anotaran, que tomaran un apunte de ello, ya que prácticamente para que entiendan que es una contracción, porque más adelante vamos a ver ciertas partes en el vocablo que vamos a pensar que es una contracción, pero no lo es, sino significa otra cosa. De hecho, la contracción, su signo respectivo o con lo que se caracteriza es con una apóstrofe. Entonces, en medio de ciertas palabras, entonces con eso se caracteriza con una apóstrofe, en la cual más adelante lo vamos a ver, pero no significa una contracción, sino significa otra cosa que más adelante vamos a referir acerca de eso. Entonces, esos son los que son una contracción, aquellas uniones o como su misma palabra o nombre lo indica, que es una contracción en ciertas partes del texto o vocablo para hacer una misma palabra o frase que no cambia su significado, pero sí cambia su pronunciación y en la forma en la que se está escribiendo. Bien, vamos entonces a explicar. De manera afirmativa, como lo podemos ver de esta manera que les estoy mostrando, ya vimos cómo es que se compone una oración de manera afirmativa con el verbo to be, que ya les dije las partes que la componen, que primeramente es el pronombre personal, ya ustedes ya conocen cuáles son, I, you, he, she, it, we, you, they, seguida de la conjugación del verbo to be, que corresponda a cada uno de los pronombres, que en este caso yo utilicé el he, y como pronombre conjugación del verbo to be utilizo el is, que es la conjugación que le corresponde a ese pronombre, y pues utilizo el artículo seguido del artículo a o an, que en este caso utilicé el a, y por último una ocupación que obviamente que corresponda con el artículo a o an y que coincida con la regla que tenemos para utilizar el a. En este caso usé musician, que el a dijimos que se utiliza para consonantes y empieza con una consonante. Entonces ya tenemos nuestra oración hecha. He is a musician, donde compone con todas las partes que estamos viendo en esta parte de aquí arriba. Esta es la fórmula para crear o formular oraciones en afirmativo con el verbo to be. Las contracciones, que ya sabemos qué son, se van a formular o se van a crear con ciertas partes, como dijimos en el significado de la contracción, en el concepto, donde decimos que ciertas partes del texto se van a unir. Entonces, de manera afirmativa, siempre, óiganlo bien, de manera afirmativa siempre va a haber una contracción solamente, en la cual se va a contraer o unir el pronombre personal y el verbo to be solamente.
y este nos va a dar resultado la contracción. Aquí yo le puse el apóstrofe, que es el signo característico que nos da referencia a la contracción. Y obviamente, tomando el mismo ejemplo que hicimos aquí arriba, tenemos dijimos que se contrae el pronombre personal más el verbo to be, o sea, estos dos, y nos da un his. Aquí ya tenemos la contracción, que no cambia su significado, porque traduciéndolo de manera en nuestro idioma español, decimos que his, él es, y si decimos his, también significa él es. Como lo podemos dar cuenta o damos referencia al concepto que dijimos, donde dice que no cambia su significado, pero sí cambia su manera de escribir, como estamos viendo aquí, de his a his, y su pronunciación por igual, he is a his. Y tomando este mismo ejemplo otra vez, podemos decir con su debida contracción, nos queda de esta manera: he's a musician. Decimos que he's a musician, él es un músico, que si se fijan, cambió su escritura solamente en la contracción, pero no cambió su significado. Decimos lo mismo que aquí arriba: he is a musician, he is a musician, he's a musician, que dicen las dos, ambas dicen él es un músico. Entonces estamos viendo aquí implementado cómo la contracción con sus debidas partes en el verbo to be para formular una oración de manera afirmativa. Vamos a tomar el mismo ejemplo. Hay que seguir con ese mismo ejemplo de he is a musician. Vamos a ver ahora cómo se formula de manera negativa. De manera negativa tenemos, esta es la fórmula del verbo to be, o para crear oraciones de manera negativa. Es similar a la afirmativa, solamente que en la negativa se le agrega el not en medio del verbo to be y el artículo a o an. Si están viendo, es la misma, solamente se le agregó la negación. Entonces vamos a realizar nuestra oración que teníamos de manera afirmativa a negativa. Tenemos he, que es el pronombre personal, is, su conjugación del verbo to be, la negación not, el artículo a o an, que en este caso estamos utilizando el a, y el musician. Y ya tenemos nuestra oración de manera afirmativa realizada. He is not a musician. ¿Ok? ¿Qué fue lo que cambió? Solamente el not, o sea, la negación. Sus contracciones, ya sabemos qué son las contracciones, pero aquí hay dos maneras en las cuales se puede contraer, y en estas dos opciones que tenemos para contraer, en ambas estamos negando. Por ejemplo, dijimos que de manera afirmativa usábamos solamente una. En negación usamos dos contracciones, que podemos utilizar cualquiera. No forzosamente se puede utilizar solamente una, sino ambas. Ambas, si la pueden utilizar, son correctas, en la cual las partes que la componen son pronombre personal más verbo to be, que nos da el his, como también lo tenemos en la parte afirmativa, y también contrayendo el verbo to be más la negación, que nos da el isn't, o sea, el is y el not. Y acá el pronombre personal he y el verbo to be is. Ok. Tomándonos así este ejemplo que te estamos utilizando, he's not a musician, yo les coloqué acá abajo lo que es la negación original, o sea, sin su contracción, sin su debida contracción. He's not a musician, que es el original, seguido con la contracción que se realizó del pronombre personal y el verbo to be que les expliqué anteriormente, que aquí lo vemos, la contracción he's not a musician, y contrayendo el verbo to be y la negación nos queda he isn't a musician. Estamos viendo las tres maneras en las cuales podemos contraer una palabra o ciertas partes del texto de manera negativa y formular tres maneras de negación.
Estas obviamente, como les comenté, no cambian su significado, ya que en las tres estamos diciendo que él no es un músico. De las tres maneras estamos diciendo lo mismo, pero sí cambian su manera de escritura, como también escrita o gramatical, como también está cambiando su manera pronunciativa. Entonces, para que chequen esto, espero haberme dado a entender con este tema. Es un tema muy corto, pero muy importante. Cualquier cosa, la próxima sesión vamos a aclarar todas las dudas al respecto. Saludos a todos.